Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique II de Francia. Él fue un monarca que reinó durante el Renacimiento francés y cuando el movimiento protestante empezaba a extenderse por toda Francia. Este rey continuó con muchas de las políticas y conflictos que en su día inició su padre contra el Sacro Imperio Romano Germánico y contra la corona española, destacándose las conocidas guerras italianas, aunque Enrique es realmente conocido por el trágico accidente que sufrió y por las profecías que circularon sobre su muerte. Esta biografía está realizada por petición de Jesús Enrique Cabello, Claude, Naya Acá, Patti Galeas y Jessica Beltrán. Enrique de Valois nació el 31 de marzo de 1519 en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Fue hijo del rey Francisco I de Francia y de la primera esposa de este, la reina Claudia de Francia. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Enrique el cuarto de sus vástagos. Al ser el segundo hijo de los reyes de Francia, el recién nacido recibió el título de Duque de Orleans y recibió su nombre en honor a su padrino, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Al poco de nacer, el príncipe fue puesto bajo el cuidado de una de las damas de compañía de su madre la reina, una mujer llamada Diana de Poitiers, llegando a desarrollar con esta una unión muy especial y cercana. Enrique sería descrito durante su niñez como un niño difícil, caprichoso y poseedor de un fuerte carácter, además de que nació con ciertos problemas en la espalda como su madre, la reina Claudia de Francia. Por esta razón andó por un tiempo encorvado, pero gracias a su cuidadora aprendió a caminar recto. Enrique se convirtió en todo un príncipe gracias a su cuidadora, Diana de Poitiers. Esta le enseñaría modales y le animó a leer, convirtiéndose así en un niño muy culto que mostraba interés por el conocimiento. También compartieron ambos largas partidas de caza y paseos a caballo. En el año 1525, su padre, el rey Francisco I de Francia, fue encarcelado por orden de su gran rival, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, tras ser derrotado durante la batalla de Pavía. Esta situación ocasionó que se acabase firmando el Tratado de Madrid, donde el monarca francés renunciaba a sus derechos sobre algunas ciudades de la península itálica y se comprometía a casarse con la hermana mayor de su gran rival, la archiduquesa Leonor de Austria. El emperador Carlos no se fiaba de la palabra del rey Francisco I de Francia, así que para asegurarse de que cumplía con su parte del trato, exigió que los 2 hijos mayores del monarca francés, el delfín Francisco y el príncipe Enrique, ocupasen el puesto de su padre y fuesen rehenes de la corona española. En el año 1526, Enrique y su hermano Francisco fueron intercambiados por su padre, convirtiéndose ambos hermanos en los nuevos rehenes de la corona española, y para entonces el príncipe tan solo tenía 7 años de edad cuando fue arrancado prácticamente de los brazos de su cuidadora, Diana de Poitiers, que fue la última persona que abrazó antes de partir hacia España. Los hermanos vivirían aislados en distintas fortalezas españolas, aunque también pasarían pequeñas temporadas en la corte. Pero su estancia en tierras españolas ocasionarían que ambos hermanos quedasen afectados psicológicamente, ya que habían sido apartados de la corte francesa y de su familia para vivir en tierras extrañas donde no conocían a nadie y donde no tuvieron una residencia fija, viajando de fortaleza en fortaleza durante los 4 años que permanecieron como rehenes de la corona española. Durante su cautiverio,
los hermanos empezaron a olvidar su lengua materna y muchas de las costumbres francesas, asumiendo así costumbres españolas y el idioma. Enrique se volvió un niño silencioso y melancólico como su hermano Francisco. Incluso su cautiverio ocasionó que el príncipe se volviese una persona muy hipocondríaca y con muchos temores. Aunque durante su estancia en tierras españolas, el niño también buscó algo de consuelo en los libros que llegaban hasta él, quedando maravillado con la obra de Amadís de Gaulles, con la cual soñó con ser un gran caballero y vivir una bonita historia de amor con una bella dama. Los hermanos quedaron en libertad en el año 1530, cuando su padre, el rey Francisco I de Francia, finalmente accedió a casarse con la archiduquesa Leonor de Austria. Cuando Enrique regresó a la corte francesa, él ya tenía 11 años de edad y fue descrito como un príncipe de bello rostro, delgado y de tez algo morena. Nada más regresar a su hogar, él vivió un emotivo reencuentro con su cuidadora Diana de Poitiers y fue de nuevo puesto bajo su cuidado, volviéndose ambos inseparables. Enrique empezó a desarrollar una serie de sentimientos amorosos hacia su cuidadora, considerándola como la bella dama de las novelas que tanto ansiaba amar. El príncipe demostraría el gran amor que sentía hacia ella durante un torneo celebrado en honor a su madrastra, la reina Leonor de Austria, donde él mismo llegaría a participar mientras vestía los mismos colores que su amada, la cual había acudido a dicho torneo vestida de blanco y de verde. El príncipe paró su montura ante ella y bajó su lanza en su presencia, un gesto que era bastante típico en los caballeros que pretendían a una dama. No se sabe exactamente cuándo empezó el romance entre Enrique y Diana, pero se cree que fue cuando él tenía unos 13 años de edad y ella 32. El príncipe se mostraría locamente enamorado de Diana y tan solo ansiaba casarse con ella, negándose a contraer un matrimonio con su prometida, la noble florentina Catalina de Medici. Diana de Poitiers acabaría convenciendo a Enrique de que se casase con su prometida, ya que el casamiento era muy beneficioso para él y para la corona francesa. El 28 de octubre de 1533 se celebró la boda entre Enrique y Catalina de Medici en la ciudad de Marsella, en Francia. Para entonces ambos tenían 14 años de edad. Tras celebrarse este enlace, Enrique se mostraría ansioso por consumar su matrimonio lo antes posible y así cumplir con su deber. Pero tras la consumación, el príncipe empezó a evitar a su esposa y regresó a los brazos de Diana de Poitiers, aunque ésta siempre la animaría a que pasase más tiempo junto a Catalina y que frecuentase más su alcoba. Pero Enrique apenas le haría caso, prefiriendo pasar el tiempo junto a su amada. En el año 1536 falleció su hermano mayor Francisco, así que Enrique se convirtió en el nuevo heredero del trono francés y recibió el título de Delfín de Francia. Pese a ser el nuevo heredero de la corona francesa, su relación con su padre fue bastante mala. Enrique se convirtió en una vergüenza para su progenitor por mantener una relación con Diana de Poitiers y por no cumplir en el lecho con su esposa Catalina de Medici, además de que el monarca francés no soportaba que su hijo fuese tan melancólico e hipocondríaco. La mala relación entre padre e hijo aumentó cuando la amante del rey, la duquesa de Tampes, Anne de Pisseleu, convenció a Francisco I de que su hijo Enrique y la amante de éste estaban conspirando contra el monarca. Así que Francisco I ordenó que Diana de Poitiers fuese expulsada de la corte, algo que sería enormemente doloroso para el delfín y aumentó el rencor que sentía hacia su progenitor. Así que como protesta,
Él también abandonó la corte francesa y se instaló en el castillo de Anet, donde permaneció por varios años, alejado así de la familia real francesa. Pero finalmente, padre e hijo se acabaron reconciliando cuando el rey Francisco decidió hacer las paces con su heredero, debido a que aquella mala relación estaba afectando a la familia real. Así que padre e hijo se acabaron reconciliando en el año 1545, y el monarca francés aceptó que Diana de Poitiers regresase a la corte francesa, ya que era una de las exigencias que habían sido impuestas por el delfín. Tras permanecer varios años alejado de la familia real francesa, Enrique regresó a la corte y volvió a ser obligado a tener trato con su esposa Catalina de Medici. Pero tras 10 años de matrimonio, los delfines no habían conseguido tener descendencia debido a que apenas compartieron el mismo lecho y tenían problemas para mantener relaciones íntimas. Así que gracias a los consejos de Diana de Poitiers, los delfines fueron examinados por un médico y se descubrió que ambos tenían ligeros problemas en sus partes íntimas que impedían que tuviesen relaciones con normalidad. Así que tras una serie de tratamientos y pequeñas cirugías, el matrimonio pudo intimar con normalidad, quedándose su esposa rápidamente embarazada. En el año 1544 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Francisco. Este llegaría a ser rey de Francia bajo el nombre de Francisco II. En el año 1546 nació una niña llamada Isabel. Esta llegaría a ser reina consorte de España. Y en el año 1547 nació otra niña que se llamó Claudia, la cual fue duquesa consorte de Lorena. En aquel mismo año en el que nació su hija Claudia, falleció su padre, el rey Francisco I de Francia, así que Enrique se convirtió en el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Enrique II. Nada más sentarse en el trono francés, Enrique despidió a todos los miembros del gobierno que habían servido a su fallecido padre, e incluso algunos acabaron siendo encarcelados. Después nombró a algunos de sus amigos más cercanos como miembros del Consejo Real y a otros les entregó importantes cargos dentro de la corte, dando gran poder a la familia Guisa y a los Montmorency. Al nuevo monarca no le gustaba la corte que había establecido su padre, la cual estaba llena de damas de gran belleza y de nobles que servían en todo momento a la familia real. Así que Enrique decidió prescindir de muchas de estas personas, llegando a ser una corte poco concurrida e incluso sería considerada algo más aburrida que la corte que hubo durante el reinado de su fallecido padre. A Enrique le encantaban los festejos pese a ser un hombre con tendencia a la melancolía. Es por ello que de vez en cuando realizaba grandes y coloridos banquetes, fiestas y torneos, donde la familia real pasaría ratos agradables y divertidos junto a la corte. Enrique siguió manteniendo su romance con Diana de Poitiers, siendo ésta su amante principal y quien le aconsejaba en muchos asuntos de estado. Pero el rey también llegó a mantener otros amoríos con distintas mujeres. El monarca se vería obligado a intimar con su esposa para traer más herederos al mundo, siendo siempre convencido por su amante, Diana, para que visitase el lecho de su mujer más de continuo. En el año 1549 nació un niño que se llamó Luis, pero este falleció durante la infancia. En el año 1550 nació Carlos. Este llegaría a ser rey de Francia bajo el nombre de Carlos IX. En el año 1551 llegó al mundo Alejandro Eduardo, el cual cambiaría su nombre por el de Enrique, además de ser también rey de Francia bajo el nombre de Enrique III y ser rey de Polonia. En el año 1553 nació Margarita. Esta llegaría a ser reina consorte de Navarra y de Francia.
En el año 1554 nació Hércules, aunque su nombre sería cambiado por el de Francisco. Este llegaría a ser duque de Alençon y de Anjou, y en el año 1556 nacieron dos gemelas llamadas Victoria y Juana. Una de ellas nació muerta y la otra murió a los pocos meses de nacer. El complicado parto de sus hijas gemelas ocasionó que su esposa Catalina no pudiese concebir a más hijos, algo que no le importó demasiado a Enrique, porque ya había tenido 4 hijos varones con su mujer, así que dejó de frecuentar el lecho de la reina y se entregó por completo a los brazos de su amante Diana de Poitiers, además de mantener algún romance esporádico con otras damas. El monarca no solo tendría 10 hijos con su esposa la reina, también llegaría a tener varios hijos ilegítimos, entre los que se destaca su hija Diana. Esta llegaría a casarse en varias ocasiones y estuvo bastante presente en la vida de la familia real francesa. Enrique no solo se centró en sus amantes, él también se preocupó bastante por la situación económica de su reino, debido a que la corona francesa llegó a contraer grandes deudas durante las guerras italianas, en las que luchó su fallecido padre, el rey Francisco I de Francia. Así que Enrique tomó las mismas medidas que en su día llevó a cabo su progenitor y elevó bastante los impuestos, pero esto desencadenó que las clases más bajas se levantasen contra el rey, iniciándose la revuelta campesina de Pitoux. La revuelta de Pitoux se extendió rápidamente por otras ciudades y poblaciones francesas, como por ejemplo la ciudad de Burdeos. Por esta razón, el monarca confió en su buen amigo Anne de Montmorency para que apaciguase aquellos levantamientos, donde más de 140 personas acabaron siendo condenadas a muerte. Tras calmarse la revuelta campesina, Enrique envió una serie de tesoreros para que siguiesen recaudando los impuestos, además de aceptar importantes donaciones que eran entregadas por las clases más altas a las arcas reales. El monarca también se interesó por la política exterior. Él acogió en su corte a la pequeña reina escocesa María Estuardo en el año 1548, debido a que Inglaterra había iniciado una invasión a Escocia, aprovechando la debilidad de la corona escocesa. El hecho de acoger a la pequeña reina María Estuardo en la corte francesa provocó que se iniciase una serie de conflictos entre Francia e Inglaterra, donde los ingleses acabarían perdiendo la ciudad de Calais, la última propiedad que mantenía la corona inglesa en tierras francesas. Enrique también mantendría una serie de tensiones y de conflictos con el Sacro Imperio y la corona española, cuando empezó a mostrar interés por los asuntos italianos, ya que su esposa era florentina y su padre había luchado en las guerras italianas. Así que el monarca retomó aquellos conflictos e intentó invadir la región de la Toscana, pero no lo tuvo fácil, además de que los cambios en el gobierno que hubo tras la abdicación del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico complicó un poco su situación. Las ambiciones que tenía Enrique sobre los territorios italianos llegaron a su fin cuando Francia sufre una gran derrota ante los españoles en el año 1557 durante la batalla de San Quintín. Aquella gran derrota ocasionó que se firmase en el año 1559 la paz de Cateau-Cambrésis, siendo sellado este tratado de paz con el casamiento de 2 princesas francesas. Uno de aquellos compromisos sería el de su hija Isabel con el rey Felipe II de España, y el otro sería el de su hermana menor, Margarita, con el duque Manuel Filiberto de Saboya. Enrique heredó de su padre su amor por el arte y se convirtió en un importante mecenas de las artes y de las ciencias.
Al monarca le encantaban las fiestas y los banquetes, pero especialmente los torneos. Así que cuando celebraba alguno de estos, no escatimaba en gastos y se escogían a los mejores músicos, poetas, artistas, decoradores y artesanos para destacar el más mínimo detalle y que todo estuviese perfecto. El monarca también sentía pasión por la arquitectura. Él ordenó reformar muchos de los castillos que poseía la corona francesa por todo su reino, e hizo importantes cambios en el diseño del Palacio del Louvre, además de que fue un gran mecenas de distintos escritores, humanistas y poetas de su tiempo, como es el caso de Michel de Montaigne y de Pierre de Ronsard, entre otros. Enrique también se interesó por los descubrimientos del Nuevo Mundo. Él financió algunas expediciones por tierras brasileñas y dio su consentimiento para establecer allí algunas colonias francesas, aunque aquellas expediciones no salieron muy bien, debido a que se vieron afectadas por la llegada de colonos protestantes y porque surgieron algunas tensiones con los portugueses. Enrique no solo se interesó por las guerras italianas o por el Renacimiento francés, sino que también intentó tomar algunas poblaciones que pertenecían a los Países Bajos españoles, los cuales se verían muy afectados por el surgimiento del movimiento protestante. El monarca sería convencido por su amante, Diana de Poitiers, para que tomase medidas contra los protestantes que ya había en tierras francesas, los cuales eran considerados por los católicos como herejes, y se llegó a dictar más de 500 condenas a muerte en tan solo 3 años. Pese a que los protestantes no eran queridos por los católicos franceses, dicho movimiento empezó a tener muchos seguidores, pero no solo entre la gente común, sino también entre la nobleza y los miembros de la corte. Incluso la propia hermana del rey, Margarita, llegó a ser simpatizante de los protestantes. El creciente número de protestantes en Francia ocasionó que se desatase la ira de los católicos y el propio monarca fue víctima de un intento de asesinato en el año 1557, del cual salió ileso. Las tensiones entre católicos y protestantes llegaron a ser tan preocupantes que el propio monarca estableció una serie de edictos donde se endurecían los castigos contra los protestantes rebeldes, aunque esto solo daría pie a las inminentes guerras de religión. El monarca no solo tuvo que lidiar con el gran crecimiento del movimiento protestante en Francia, especialmente entre la nobleza francesa, sino que también mantuvo una serie de tensiones con el Papa Julio III mientras participaba en las guerras italianas. El descontento de Enrique con el papado ocasionó que ordenase que Francia no enviase más dinero a Roma y acercó posturas con el Imperio Otomano, algo que preocupó mucho al Papa Julio III, que intentó reconciliarse con el monarca francés sin mucho éxito. Enrique se mostró muy feliz del futuro casamiento de su hija Isabel con el rey Felipe II de España, debido a que ésta se convertiría en reina consorte de España y ayudaría a poner fin a los continuos conflictos que siempre hubo entre la corona española y la francesa. Por esta razón, el 30 de junio de 1559 se organizó una serie de festejos y de torneos en la ciudad de París en honor a la princesa Isabel. El propio rey se mostró muy animado y feliz, así que quiso participar en uno de los torneos, pero nadie se esperaba que fuese a acabar gravemente herido de manera accidental por su contrincante, el conde Gabriel I de Montgomery. Enrique recibió un fuerte impacto con la lanza de su contrincante y tuvo la mala suerte de que una afilada astilla entró por la visera de su casco y le perforó uno de sus ojos. Tras aquel fuerte impacto que recibió, el monarca cayó de su montura y fue rápidamente trasladado al cercano hotel de Tournelle.
Enseguida se llamaron a varios médicos reales para que atendiesen al herido monarca. Incluso se hizo llamar al cirujano privado de su futuro yerno, el rey Felipe II de España. Pero nada pudieron hacer por el rey, debido a que aquella astilla de madera había perforado completamente el ojo y se había clavado muy adentro, provocándole un serio daño cerebral. Enrique sufre una larga agonía de 10 días donde sintió insoportables dolores y acabó desarrollando una sepsis, falleciendo por esta razón el 10 de julio de 1559 a los 40 años de edad en la ciudad de París. Su esposa le acompañaría durante sus últimos días de vida, pero Catalina le negó la entrada a la habitación al amante real, ocasionando que Diana de Poitiers no pudiese despedirse del rey en su lecho de muerte. Según se cuenta, su esposa Catalina de Medici era una mujer que mostró mucho interés por el mundo del ocultismo y la astrología. Algunos de los astrólogos que frecuentaban la corte francesa, entre ellos Nostradamus, profetizaron la muerte de Enrique y avisaron tanto al rey como a la familia real de esto. Incluso aconsejaron al monarca de que tuviese cuidado, porque su vida corría grave peligro. Pero Enrique no creía en las profecías y era un gran amante de las justas, arriesgando así su vida ante tantos avisos. Sus restos mortales fueron enterrados en la Basílica de Saint-Denis, mientras que su corazón fue colocado en una urna. Pero durante la Revolución Francesa, su tumba sería profanada por los revolucionarios y su cuerpo fue lanzado a una fosa común. Después, durante el reinado del rey Luis XVIII de Francia, sus restos mortales y los de otros miembros de la familia real francesa fueron recuperados y trasladados a la cripta de dicha basílica, donde fueron depositados, mientras su corazón aún se conserva en el Museo del Louvre. Enrique fue un rey que intentó seguir los mismos pasos que su padre, llegando a ser un monarca que mostró mucho interés por las guerras italianas, aunque éstas acabaron siendo un gran desastre para Francia. Este monarca realmente destacó por la relación que mantuvo con Diana de Poitiers, siendo muy llamativo que su romance durase tantísimos años pese a la gran diferencia de edad que había entre ellos y sin tener en cuenta de que Diana cuidó de Enrique desde que era un recién nacido. También sería conocido por ser el marido de la reina Catalina de Medici, la cual se convirtió en una de las reinas más destacadas de la corona francesa por su relación con el ocultismo y por las profecías que circularon a su alrededor. Enrique fue un gran mecenas de las artes como su padre, y su reinado se desarrolló durante el Renacimiento francés, dejando así su huella en el arte y en la arquitectura francesa, aunque lo que más se destaca de su vida fue el terrible accidente que sufrió durante el torneo, que le acabaría costando la vida tras padecer una larga agonía. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Enrique II de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Isabel Tellez, Irene Azuaje, Sara Cadi, Silvia Cristina Monroy, Martín Tello, Marc Valencia, Liliana Mendoza, Andrés González, María Victoria, Araceli CP, Arcadia Com, Trixie Messi 171, Andrea Díaz, Carmen Ávila, Andrés Franco, Jesús Ignacio Sánchez, Araceli Corona, María Los Ángeles Rabascal, Maite Ramos, Guido, Lidia y Xiomara Duarte. Y con esto me despido. Hasta la próxima.